La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Son las 20:00 aquí en la Ciudad Vieja, en todo el país. Arranca La Máquina de Pensar hoy lunes, amigos, en una semana que va a estar muy surtida, No vamos a tener un tema concreto o único, no vamos a hablar de una sola cosa, sino que hablaremos de muchas, entre otras, de mujeres que cuentan. O tanto hoy como mañana va a haber dos cuentistas, una uruguaya mañana y otra argentina, Flavia Pantanelli, y también va a estar mañana Leticia Feipe. Son escritoras que acaban de sacar un libro de cuentos. También vamos a hablar de cine, vamos a hablar de El piano de Felisberto el jueves con Nora Giraldi. Fue una cosa sorprendente ir a la casa de Nora Giraldi, entrevistarla en la casa. Ya me había pasado la otra vez. Nora, además de investigadora y de docente, tomó clases de piano cuando era con 14 años, con Felisberto Hernández. Entonces, hacer la entrevista y ver el último piano que tocó Felisberto Hernández ahí dentro de la casa, realmente iba a sacarme, yo ya lo había visto la otra vez, iba a sacarme una foto y me olvidé, pero tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que sacarme la foto con el piano de Felisberto, porque no solamente me dijeron que va a ser donado a la Biblioteca Nacional y va a ser expuesto ahí, pero lo brillante es ver el piano en la casa, ¿no? En el caso de Nora Giraldi, en la casa de los Giraldi, que era un piano que está exactamente igual que cuando venía Felisberto Hernández en el año 62 o 63 a tocarlo ahí, a enseñarle a Nora Giraldi. Pero eso va a ser el jueves, amigos. Hoy vamos a hablar de cine también. Para eso le vamos a dar la bienvenida a el cineasta, al productor Daniel Charlone. ¿Cómo andas, Daniel? Muy buenas noches, ando muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Daniel Charlone, la idea era un poco hablar con vos en torno a el tema de las posibilidades de la industria audiovisual uruguaya. Hay una industria audiovisual, ya más o menos podemos decir que existe, digamos, desde hace un cierto tiempo en cuanto con una producción sostenida. Sí, gran parte de este desarrollo en el caso de Uruguay se debe a la industria publicitaria, ¿sí? Que es la que permite, no solamente acá, sino que en el planeta entero, experimentar, ejercitar, practicar, ¿sí? En los diferentes rubros. Y hay mucha gente que proviene del mundo publicitario que también hace cine. Sí, intenta hacer cine. Lo que me parece, y esto es una opinión, nada más te lo pregunto, es que no se han dado, digamos, las condiciones industriales para que haya como carreras sostenidas o una producción sostenida. Parece que cada película cuesta muchísimo, no sé si por las cuestiones de financiación o del mercado, en fin, cuesta muchísimo y bueno, obviamente los directores, los realizadores a veces se cansan, ¿no? Se agotan casi, da la impresión, ¿no? De que no hay una cuestión muy sostenida. Sí hay un gran nivel de publicidad, ¿no? Que se hace sostenidamente y hay inversión, hay capitales. Sí, pero el desarrollo de la industria cinematográfica nacional se ha desarrollado fuertemente. Sí, puede ser que hayan realizadores que estén cansados, que se hayan cansado, pero sí en todo el mundo existe cierta dificultad de poder realizar porque es muy costoso. Es costoso, sí, es un arte muy costoso y lo que se ve también es esos realizadores que hacen su primera película y como que les cuesta mucho, digo, su segunda y su tercera, digo, capaz que en el resto del mundo es así, digo, pero como que pasa mucho tiempo entre la primera, la segunda, la tercera. Hablar de no sé si hay ¿cuántos realizadores habrá en Uruguay ahora que han hecho 4 películas? No sé, digo, se me ocurrió, no sé, hay 2 o 3, digamos. Capaz, sí, ¿no? Son los menos. Son poquitas, sí. ¿no? Esteban Schroeder, capaz, y Aldo Garay, y no sé. Sí, Stoll tiene Stoll, sí, Stoll. Mucho también. hecho. Bueno, pero no sé si tiene mucho hecho. Mirá que Stoll debe tener 4 o 5. ¿Y sí? Ajá. Sí, no más de 5, sí. Pero sí, de acuerdo.
Es bastante o mucho. Por lo menos No, así me parece a mí. Es bastante, ¿No? sí. Por ejemplo, el de Mr. Kaplan ha hecho solamente 2 películas, 2 largos grandes, digamos, ¿no? Que trabaja afuera, ¿no? Sí. Como estamos hablando de, se me fue ahora el... Álvaro Brejner. Álvaro Brejner. Sí. Brejner. Pero no, pero yo entiendo que son varios y que no la mayoría no están cansados. No. La mayoría Claro, tienen sí. el Ganas. gusto Sí, o las ganas y la Sí. necesidad de seguir haciendo. Claro. ¿Sí? No, pero me refiero a que no, como dijimos, esos 3 nombres o 4 que van por el 5º largometraje, por ejemplo, ¿no? Pero en general no se da eso. No digo, de que están cansados es entre comillas, digamos, sino que como que cuesta. Si te tuviera que preguntar, Daniel, vos sos productor audiovisual en el medio publicitario con más de 25 años, ¿cómo ves ahora la industria audiovisual uruguaya? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades? Las fortalezas es que cada vez más hay preparación, ¿sí? Académica para cada uno de los rubros que componen una producción audiovisual, ¿sí? Eso para mí es muy beneficioso, ¿sí? De las diferentes escuelas, universidades, está saliendo gente muy preparada, ¿sí? Muy capaz, muy talentosa, y también gracias a el gran desarrollo de la industria publicitaria acá en el Uruguay, es que eso ha permitido que en el caso del equipamiento, ¿sí?, sea mucho mayor de lo que existía hace años atrás. Es decir, en comparación de como podemos hablar de primer nivel, digamos, ¿no? Absolutamente, sí. Hay una casa alquiladora de equipos. Los Musitelli, sí, que es un lujo, sí, es un cada técnico extranjero que viene se maravilla de cómo es manejada esa empresa, de la calidad del servicio. Claro. Sí, que cuenta con la última tecnología, digamos, que como que está a nivel internacional. Absolutamente, ¿no? Sí. O sea que desde el punto de vista, digamos, tecnológico, aparatos hay, ¿no? Después se requiere gente que lo sepa manejar y después se requiere gente que logre hacer arte o logre hacer algo creativo. Sí. Sí, decime. No, que ya sea por la formación que está viendo o por interés personal de varias personas, es que cada vez se viene especificando más las tareas, ¿sí? Y mayor profesionalización, claro, hay una mayor idoneidad, ¿sí? Y cosas que antes había que recurrir a técnicos extranjeros sí o sí, claro. ¿sí? Es cada vez menos que se tiene que recurrir a que venga un técnico extranjero. Vos estás en el tema de la capacitación, de la enseñanza también, aparte de ser productor audiovisual. Un detalle que Daniel también es hermano de César Charlone, que ese trabaja en Brasil y es digamos capo en Brasil, ¿no? Director de fotografía, director de películas. También estuvo en el Baño del Papa, ¿no? Sí, fue el director del Baño del Papa. El codirector, y también le tocó hacer la parte fotográfica. Claro, porque él está en la fotografía, pero hizo grandes películas o famosas películas en Central, ¿no? Estuvo nominado al Oscar por Ciudad de Dios. Ah, Ciudad de Dios. ¿Y Cuerpo de Élite, no? ¿No estuvo Tropa de Élite? No, en esa no. No sé por qué tenía esa idea de que había estado en Tropa de Élite. Se ve que vi la fotografía, parece, porque tiene un estilo muy marcado también para su fotografía. Sí, ¿no? Tiene esa cosa de
documental. Sí, ¿Sí? exacto, sí. Por un lado documental y por otro lado como muy de muchos colores, muy esteticista, ¿no? Digamos, pero tiene esa cuestión de que de tierra, ¿no? De documental, Sí. de algo que está ocurriendo en Sí. ese momento. Y Daniel, y vos en el caso de la producción audiovisual, me decías ahora, y te invitamos también porque hay un emprendimiento, por un lado institucional, que arrancó ahora, donde das clases, y por otro lado vos ya tenés una experiencia dando clases, digamos, particulares o, digamos, ejerciendo tutorías. ¿Puedes contarnos un poco de estas dos cosas? Sí, por un lado estoy realizando un taller en Brother, que es una academia que nació siendo para formación de creativos publicitarios, pero con el tiempo ha ido ampliando la oferta y se realizan talleres puntuales, como también este año comenzó un curso que abarca diferentes disciplinas del quehacer de la realización audiovisual. Ajá, ¿Sí? ahí está entre otras Gabriela Oneto, que es columnista de este programa. Justamente. ¿No? En la parte como de guión o de escritura. Justamente, sí. Y por otro lado, yo desde el año pasado vengo realizando talleres de producción audiovisual, que los hago en forma particular, que ya sea doy nociones de lo que es dirigir una producción audiovisual, ¿sí? Y creo que de lo que más se saca provecho de los talleres que yo hago es cuando el alumno o la alumna, ¿sí? Tienen una idea de realizar un producto audiovisual X, ¿sí? Cuando hablamos de producción audiovisual no estamos hablando de que vos das clases o das talleres para ser realizador, director, te pregunto, o estamos hablando solo de la parte de lo que es la producción, porque dentro de una película el productor, el que hace la producción, digamos, es muy importante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es el que consigue todo, el que tiene que darle, digamos, ¿no? Materializar la visión del director. Justamente, ¿no? Justamente, sí. Mi parte está circunscrita única y exclusivamente en lo que tiene que ver la producción. Ah, con la producción. Sí, no con la realización. Claro está. Por eso tengo clasificar un poco. Una es la realización, la dirección, otra sería la dirección de fotografía, digamos, la fotografía, sí. Y otra sería la producción, que es llevar a cabo todo el resto, ¿no? Justamente, es la relación, ¿sí? El organizar el trabajo de todas las áreas diferentes que estén involucradas en el producto audiovisual X. Y de alguna forma yo he leído que también es como plasmar la visión del director, porque es tratar de interpretar que el guión y el director qué es lo que quieren, ¿no? O sea, si están buscando locaciones, si están buscando tal cosa, una casa o lo que fuera, ¿no? ¿O no? Yo a mis alumnos, ¿sí? Les hago la analogía en que una realización audiovisual es lo mismo que una orquesta, o es similar a una orquesta. Hay un director, ¿sí? Y los demás técnicos, claro. ¿sí? Tenemos que interpretar qué es lo que el director quiere, claro. ¿sí? Claro. Que es lo mismo que un director de orquesta, que sus músicos interpretan lo que el director requiere, ¿no? Claro, en el caso aparentemente, sería más fácil de comprender, por lo menos para mí, del fotógrafo, ¿no? De qué estamos hablando, de qué imagen estamos hablando, o del que hace la locación también, del que busca las locaciones, ¿no? Qué estamos buscando, en fin, ¿no? O de los vestuarios, aparentemente. Es más difícil de pensar porque parece más abstracto la producción, ¿no? Toda la producción. La producción es que ese director de fotografía, ¿sí? Consiga interpretar de la mejor manera posible lo que el director requiere y más que eso, proporcionarle las herramientas que precisa para que él pueda interpretar de la mejor manera posible qué es lo que el director requiere. Y en ese caso que digo, todos, por ejemplo, obviamente deben leer el guión, supongo yo, y conversar, ¿o no? Justamente. O se hace, sí. Depende de qué director, ¿no? ¿O no? Depende del estilo del realizador, del director, ¿no? Formas de trabajar
Hay de todo. hay como personas sabemos en el mundo. Y otra cosa que yo en la primer clase les digo a mis alumnos, yo no creo que haya una forma de trabajar, ¿sí? Creo que Pero que una sola sea la correcta. Por Yo ejemplo, no... vos vemos películas y entonces uno puede decir fácilmente, qué bien dirigida que está, digamos, o qué buena la música o qué buena la fotografía. Es más difícil decir qué buena la producción, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, porque la otra vez entrevistaba a una productora brasilera, me decía, sí, pero vos ves al productor X, que yo no lo conocía, que es el productor que acompaña todas las películas de Tim Burton. Y no es solo la visión de Tim Burton, hay que crear ese mundo, ¿no? Sí. Yo en el aspecto creativo, ¿sí? No solamente soy muy respetuoso de lo que considera cada director de área, ¿sí? Sí aporto, ¿sí? Lo máximo que pueda, pero creo en una jerarquía, creo una organización. En una organización, sí. De todas formas, alguien dijo una vez, creo que no me acuerdo quién lo dijo, miren que la realización de una película es un caos. Y ni siquiera es un caos organizado, ¿no? y él, el que lo decía era alguien que estaba en el rodaje de François Truffaut. Estamos hablando de palabras mayores y dice, con grande Catherine Deneuve, no sé qué, pero es un caos. Sí, siempre, y especialmente para quien lo mira de afuera. Es correcto. Trastoca todo, sí. Lo que sí... y ahí, por ejemplo, en esa energía brutal que hay, que el director está como enloquecido, no sé qué, no sé cuándo, ese caos, dice, el productor es el que ¿no? Es el que da a andar como un pez, ¿no? Para todos lados, ¿no? Y sí, es el que está negociando absolutamente todo el tiempo, todo el tiempo con las diferentes áreas, ¿sí? Porque los recursos son limitados siempre, sea mega producción o sea producción pequeñísima, siempre los recursos van a ser limitados, ¿no? Y siempre hay un tironeo entre lo que precisa el técnico y lo que quiere el director. Absolutamente. Y eso justamente es lo que está mediando, negociando, ¿sí? Y bueno, eso, Daniel, obviamente vos lo conocés porque has estado en muchas producciones y aparte por 25 años de producción también publicitaria, que también es lo mismo, digamos, porque es rodaje y digamos ese caos o mini caos también existe. Y sin embargo, eso ¿cómo se puede enseñar? La negociación. La negociación no se... al menos yo no la puedo enseñar de caso puntual. Sí, de explicar que los inconvenientes surgen, existen, ¿sí? Y que hay que estar dispuesto y hay que estar siempre un paso adelante para conseguir lo que se trata es que el trabajo hay que finalizarlo y hay que finalizarlo bien. Claro, ¿sí? Claro. Hay un plazo y todo eso. Justamente. Entonces, ¿de qué se trata? De eso, de estar mediando, negociando, o sea, el entre... productor es el que de los principios no tiene, el productor es el que no tiene que decir tengo principios. no, pero digo, tiene que tener principios, pero es el más político si se quiere, no tiene que ser más flexible, ¿no? Sí. Porque el director de fotografía puede ser hay que no sé qué, hay mucha luz, hay poca luz, vamos a hacerlo mañana, y otro dice no, pero es necesario hacerlo hoy por determinadas razones, hay que hacerlo, ¿no? Eso. Y no importa que salga así, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, por un poco concluir, sería estás ahora en este instituto llamado Brother se llama, ¿no? Brother, sí. Brother, que es nuevo, que arrancó este año, ¿no? El instituto lleva ya más de... no lo conocía, mirá. Sí, más de 10 años. Mirá. ¿Sí? Mirá. Vos arrancaste... yo arranqué como docente. Como docente en febrero, realizando un taller de producción audiovisual que es diferente al taller que estoy realizando ahora, que empezó el martes pasado. Y aparte que es diferente al que haces vos y aparte es diferente al que yo realizo en forma particular. Y esos, digamos, serían más personalizados esos talleres, ¿o no?
el taller que yo realizo en forma individual, sí. Ajá, está muy bien. O sea que siempre estamos hablando de la producción audiovisual. Me interesaba porque es un rubro, insisto, que es muy importante en el cine y que no es muy difícil de visualizarlo, ¿no? Sí, a mí uno de los mejores piropos que me dijeron es que no se nota mi presencia. Claro. ¿Sí? Claro, no se notó la mano, todo muy fluido. Daniel Charlone, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Esta semana vamos a estar por lo menos con 2 cuentistas, mañana con una uruguaya, y ahora le doy la bienvenida a Flavia Pantanelli. ¿Cómo andás, Flavia? Muy bien, Pablo, un gusto hablar con vos. Flavia Pantanelli, ¿cómo andás? Yo la conocí, nos conocimos en Buenos Aires hace unos años, 2 años, cuando fui a presentar Conversaciones con Mario Lebrero allá. Un libro precioso, y te felicito por ese libro, Pablo. Flavia Pantanelli, me sorprende, primero vamos a hablar de tu libro de cuentos, que tiene un título que es también llamativo, sorprendente, Haceme lo que quieras. Sí, señor, ese es el título del libro. Es un título jugadísimo y que tiene que ver con un cuento que también está muy jugado. Pero antes de hablar de Haceme lo que quieras, de este libro de cuentos, que tiene muchas particularidades, quería preguntarte, mirá lo que quería preguntarte, me sorprende, decís que escribís desde el 2011 y que has asistido a los talleres de escritura de Bea Lunasi, Francisco Cascallares, Walter Hiller, Silvia Plager, Ariel Bermani, Mauro Lococo y Pedro Mairal, y que vas a la formación intensiva en escritura narrativa en Casa de Letras Buenos Aires. Primero, son muchísimos talleres. Son muchísimos talleres, sí, señor. ¿A la misma vez lo hacías o ibas uno después de otro? No. Desde que empecé a escribir, como te digo, en 2011, que en realidad me acerqué al taller de Bea Lunasi que da en la municipalidad de San Isidro, yo vivo en San Isidro, me acerqué porque había dejado yo de trabajar un año antes porque mi mamá estaba enferma y necesitaba mucho acompañamiento, y cuando fallece mi mamá, yo me quedo como parada en la vida, así, las turbinas paradas, todos los motores parados, y me acerqué pensando que era un taller de lectura. Y ese año el programa era latinoamericana, y Bea lo primero que nos hizo leer fue a Onetti, Felisberto, y entonces un día, como a los 2 meses de ir, empezó a dar como unas consignas de escritura. Y yo hice la tareita, ¿viste? Sí. Y de verdad me pasó que, ¿viste? La tareita que iba a ser, no sé, 5 renglones, fueron 5 páginas, pero escritas de una manera febril. Torrencial. Torrencial, sí. Y ¿sabés lo que me pasó, Pablo? Que bueno, yo llevaba estas tareitas y las leía en la clase y lloraba, se me caían los mocos, porque o sea, yo ponía ahí todo eso que me estaba matando, todo eso que me estaba asfixiando, que a la noche no podía dormir, lo escribía, mis compañeros lo apreciaban, querían que yo llevara más, y empecé a sentir esto, Pablo, que con eso que a mí, adentro mío me mataba, cuando yo lo ponía en un papel, me salvaba, y además podía hacer algo bueno, algo que tenía belleza, algo que era apreciado, ponerlo en palabras, y si bien no es que yo escribiera cosas autobiográficas, pero pero había el odio, la una angustia, catarsis, claro. Sí, la angustia, el odio, la desesperanza, lo ponía en los diversos ejercicios del taller, y realmente encontré ahí como un camino, y dije, quiero hacer esto es lo que quiero hacer en este momento. O sea, yo no me planteo como cosas de acá a futuro, para siempre, o qué sé yo. En este momento esto es lo que quiero hacer. Entonces, todos los años hice 2, 3 talleres al mismo tiempo. Un año iba a lo de Bea, a lo de Francisco Cascallares y a lo de Silvia Plager. Otro año iba a lo de Walter Irner y a lo de Ariel Bermani al mismo tiempo. Y
el año pasado hice Casa de Letras y Pedro Amairal, y un tiempito también Bea Lunasi. ¿Y podemos aclarar qué es Casa de Letras en Buenos Aires? Casa de Letras es un lugar muy lindo que está en Buenos Aires, que tienen una propuesta para mí fantástica, muy amable, porque es una formación intensiva en escritura narrativa, donde lo que se ve no es teoría literaria, o sea, no forman críticos, sino que se hace una formación intensiva en escribir y en lectura para escritores. Pero no es más allá de un taller, es como si fuera, digamos, un instituto. No. Funciona como un instituto, sí. Funciona como un instituto, pero tiene módulos, ¿no es cierto? Los módulos son de cuatrimestrales, que son sucesivos, pero no es una formación escolástica en el sentido de que no te requiere un título, no tenés nota, no tenés presentismo y no tenés que rendir. Pero digamos, esos cuatrimestres, digo, lo das con un docente, después lo das con otro docente de otra cosa. Claro, ahí está. Y docentes muy prestigiosos de acá. Ahí está Ariel Bermani, entre otros, ¿no? Ahí está Ariel Bermani, que es un amor, está Mónica Cifrín, que es un amor, José María Brindisi, Hugo Correa Luna, que es una fuente de sabiduría, Jorge Concilio, digamos, realmente Cecilia Sorrentino, son escritores muy grosos, pero además muy buenos docentes, muy generosos con nosotros. Me interesaba porque, viste, como que es una forma, digamos, para contarlo acá en Uruguay, Montevideo, bueno, nos están escuchando también en el interior del país, de superar quizás un esquema que aquí está muy implantado, y ahí también, de taller, digamos. Los talleres están bárbaros, pero también existe en Buenos Aires, por lo menos, esta otra propuesta que es más allá. Formación a distancia también. En Casa de Letras tienen aula virtual que está funcionando muy bien. Yo la verdad es que les estoy muy agradecida porque yo tenía como un enorme hándicap a superar, porque yo, o sea, para escribir hace falta haber leído y leer bien. Yo nunca había leído, o sea, siempre había leído, pero no leído bien. Sí. Bueno, viste que uno escribe con todo el cuerpo y con todo lo que sabe. Recuerdo que Mario Lebrero en concreto, cuando empezó a escribir, digamos, cuando publicó su primera novela, él dice que recién ahí se puso a leer, digamos, en serio, alta literatura. Hasta ese momento leía, bueno, como por entusiasmo, ¿no? Ciencia ficción, otras cosas. Sí, a mí me avergüenza decirlo, pero a mí me pasaba eso. Yo cuando empecé a escribir, que te digo que me acerqué al taller de Bea Lunasi, que ella dijo, vamos a leer a Felisberto Hernández. Yo no lo conocía, pero no es que no lo conocía porque era uruguayo y yo vivía en Argentina, porque tampoco sabía quién era Haroldo Conti, o sea, ¿no? No había leído a Saer, no... Sí, pero de repente leías otras cosas, leías, yo qué sé, no sé, otros libros. Y en el caso de este libro que vamos a hablar ahora, ya vamos a hablar del libro Haceme lo que quieras, este libro de cuentos, hay que decir que es un libro digital, está editado por Outsider, es una editorial digital, ya fue presentado, una cosa que es interesante también saber que los libros digitales se presentan. A mí me han dicho una vez, no, lo bueno de los libros digitales es que te ahorras el tema de la presentación. No, y además es un gusto presentar un hijo, un libro, es como bautizar un hijo, es un gusto presentarlo. ¿Y cómo llegaste? Porque en este caso, Outsider, el que editó tu libro de cuentos es Francisco Cascallares. Sí, bueno, llegué a Outsiders por él. Yo ya, cuando él me convocó para el proyecto, yo ya no era su alumna. Ya hacía un año y medio que ya no era alumna de su taller, ya estaba en Casa de Letras. No, era alumna de Ariel Bermani. Y bueno, yo le escribí para contarle que había pegado, acá hay un concurso que se llama Mujica Lainez, y bueno, yo había pegado en ese concurso el segundo premio y 2 menciones más. Entonces lo llamé para decirle, para compartirle esta alegría, y a raíz de eso retomamos el vínculo, y él me comentó que se había asociado con Valeria Iglesias, que es la propietaria histórica de Outsider. Y es columnista de La Máquina de Pensar. Claro, una mujer maravillosa, apasionada de lo suyo como pocas conozco. Realmente yo la respeto mucho y en el medio es muy respetada, Valeria.
Y entonces me dice, estamos organizando una antología de 6 mujeres que se va a llamar La Frontera Durante. A mí me súper encantó la idea y cuando fui a la reunión, ahí me entero que el proyecto es que la editorial empiece a caminar en forma digital. No como un bastión antipapel, sino como una manera de ponerla en funcionamiento y, digamos, abonar a las tecnologías que se vienen, pero también con idea a futuro de publicar en papel de una manera autogestiva, digamos, llegar a poder publicar los libros en papel con lo producido por la propia venta digital de los e-books, porque ellos tienen un ideario ético muy definido, donde ellos dicen, al autor no se le cobra, al autor se le paga un porcentaje de las ventas y se llega a la impresión en papel con lo producido de las ventas, digamos, ¿no? Y realmente a mí, yo soy una señora grande, ya tengo casi 50 años, siempre para mí el libro fue en papel. Era muy raro esto que ellos me proponían, porque yo, si bien tengo computadora y todo lo demás, para mí el libro es en papel. Pero tenía yo mucha confianza en Francisco y mucha confianza en Valeria, porque gente muy instalada en el medio me habían dicho, con Valeria andá con los ojos cerrados. Entonces dije, vamos, y además las otras chicas, las otras escritoras de La Frontera me parecieron probísimas todas. Está Leticia Martín, está Natalia Cito, Analía Medina, Yamila Beñé y Ana Ojeda, todas probísimas. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa La Frontera Durante. ¿Y qué cuento publicaste ahí? Publiqué algunos cuentos que están acá en Haceme lo que quieras. Arrollado, con el que abro. Sí. Porque vos mencionaste recién que había sacado un segundo premio con Mujica Line. Sí. ¿Y qué cuento era ese? Con un cuento que está acá en Haceme lo que quieras, La tarde del centauro. Con La tarde del centauro saqué el segundo premio, y con otros 2 cuentos que están en otro libro mío que se llama Carne Rota, saqué 2 menciones en la misma edición del... Porque acá hablas de Lucifer también, es un cuento, ¿no? Sí. Que sacaste una mención. Flavia, este libro arranca, les digo amigos, con un cuento que se llama Arrollado, que es una mujer haciendo un matambre, un arrollado en la cocina con un bebé en un corralito. Con estas 3 cosas, Flavia Pantanelli nos vuelve histéricos, te enloquece, uno muere por el suspenso y realmente la amenaza que hay en esa cocina, con esa madre, con ese bebito y con ese matambre es terrible. Pero te voy a pedir que aguardes en línea, vamos a hacer una pausa, amigos, y continuamos, estamos conversando con la escritora argentina Flavia Pantanelli. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía teléfono con Flavia Pantanelli. Ella es una escritora argentina, está en Buenos Aires, en San Isidro, y editó en digital, o sea que este libro lo pueden comprar si quieren digitalmente, porque no es... lo bueno de la literatura digital es que tiene distribución por todo el planeta, ¿no? Desde cualquier computadora uno, y obviamente con una tarjeta de crédito se puede comprar, y salen los libros digitales salen más baratos que los en papel. Eso nunca lo he dicho, pero son unos $4, una cosa así. Creo que cuestan eso. Flavia Pantanelli, estamos hablando, tu libro se llama Haceme lo que quieras, tiene un título muy fuerte, pero sobre todo el primer cuento, Arrollado, creo que solo las mujeres pueden escribir así.
¿Por qué? Porque estamos hablando de una madre joven que está con un bebé, bueno, no tan chico, pero bueno, ya sigue siendo un bebé, y ahí vemos momentos de gran amor y ternura, y después vemos momentos del otro extremo, ¿no? Y ocurre eso con los bebés, ¿no? Uno puede pasar de un gran amor y ternura a que en un momento se vuelven insoportables de cómo gritan, es decir, en fin, digo, todo aquel que ha tenido niños sabe lo que ocurre, ¿no? Y sabe el extremo de exasperación a que puede llevar una madre un bebé, ¿no? Sí, me gustó muchísimo escribir ese cuento, está bien en la línea de lo que quiero decir en este libro. Yo en este cuento quería hablar, entre otras cosas, de cómo a veces los ideales nos llevan puestos. Esta es una mamá que verdaderamente quiere mucho al hijo y quiere lo mejor para el hijo y quiere darle la mejor fiesta de cumpleaños al hijo porque lo adora, pero mientras está en training para preparar todo eso, se olvida que hay un bebé real que necesita cosas en ese mismo momento, y la soledad desesperante en la que están los dos, porque el bebé está solo y a merced de la madre, pero la madre también está sola, queriendo hacer un montón de cosas, pero teniendo a este chico a su cargo, pero entonces está como entre los ideales y las responsabilidades y el amor que siente por el chico y el agotamiento que tiene. Algo que pasa en tus cuentos y que contribuye a esa tensión y a esa presión y a esa amenaza latente, ¿no? Digo, uno piensa en un gran cuentista como Raymond Carver, que también describe cosas cotidianas y siempre hay la amenaza de que lo cotidiano pueda caer una desgracia en cualquier momento, puede ocurrir una tragedia en cualquier momento, y Carver a veces te lo hace plantear, y aunque no ocurra la tragedia, el hecho de que exista esa sombra ya presiona al lector. En tu caso hay algo que haces en Arrollado, y haces en otros cuentos, que es escribir en presente. Sí, a mí me gusta mucho el presente. Es muy difícil, o sea, no es tan fácil escribir en presente, que están sucediendo las cosas en ese preciso instante. A mí lo que me pasa es, cuando yo escribo, yo me siento a escribir cuando ya el cuento lo tengo mucho en la cabeza, si no todo. Ya por lo menos ya vi el conflicto y ya vi el final del cuento. ¿No? Entonces ya vi el conflicto, o cuál es el conflicto y cuál va a ser el final del cuento. Entonces yo ya al ver eso, los personajes van conmigo, yo estoy ya en los zapatos de mis personajes, aunque por ahí no sea definitivo quién va a ser el personaje. Por ejemplo, en La tarde del centauro fue un poco posterior que el personaje fuera una vaca y que el personaje fuera un centauro. Eso fue una modificación posterior. Pero yo ya había visto el conflicto, ¿no? Y cuando escribo en presente es porque yo estoy ahí en el zapato del personaje, claro. ¿No? Y también porque me resulta, la verdad es que me resulta, ¿viste? Cuando vos terminás un cuento siempre tenés 3, 4 amigos al que se los das a leer como una primera devolución. Escribir en presente achica mucho las distancias y entonces es como si estás adentro de la acción. Exacto, como es si como es como el teatro, ¿viste? O como una cámara subjetiva que fuera aumando la película y viera viendo todo lo que está haciendo en ese momento. Sí, se anula la distancia con el presente, claro. Mucho. Y además aumenta la incertidumbre del futuro, porque bueno, si bien es cierto que Rulfo puede escribir una novela, o sea, digamos, no te dice nada, o sea, que alguien te cuente lo que te pasó ayer no es garantía de que hoy está vivo, ¿no es cierto? Pero el hecho de ir en presente con el personaje, digamos, para mí consustancia más al lector con el Sí, y genera también esa amenaza, en general. La aumenta mucho. Claro, cuando uno en general la narrativa ya está en pasado, ¿no? Él salió, abrió la puerta, subió al auto, eso es en pasado. Porque es raro decir, subió al auto y después se murió, o no, subió al auto y se murió, sino subí al auto y después me morí, podría pasar, pero es raro. Pero en presente vos no sabés qué va a pasar, claro, tenés todo el tiempo como los ojos vendados de alguna manera. A mí me resulta muy operativo el presente, me gusta mucho, me gusta leerlo.
me gusta leer en presente y me gusta mucho escribir en presente. De todas formas, en este cuento, primer cuento, esta muchacha que está siendo desarrollado a matambre, con ese niño que a veces ese bebé que está llorando, la grita, no sé qué, no sé cuánto, que no, y que ella quiere conformar, pero a la misma vez seguir haciendo una escena muy cotidiana y muy tremenda, jugás, la apuesta es muy alta, ¿no? O sea, hay pocos cuentistas que lo hagan, porque es bravo cuando se juega con un niño, ¿no? Con un bebé en ese caso, es durísimo. Después hay otros cuentos, La tarde del centauro, ya lo mencionaste, que es un cuento, digamos, más fantástico, es entre un centauro y una vaca en medio del campo, y ahí está jugado también mucho a una cuestión poética también, ¿no? Imágenes poéticas también, ¿no? Sí, sí, es un cuento más bucólico y ahí yo quería hablar un poco, viste, a veces conocemos parejas de años que han vivido años juntos capaz, y vos sentís que nunca se imbricaron, o sea que están como yuxtapuestos, pero que nunca no hay ninguna amalgama posible, ¿no? Y nada, quería hablar un poco de eso, y fue como posterior, después que decidí que no fueran personas los personajes, ¿no? Acá hay Francisco Cascallares dice algo, a ver, no lo encuentro, pero recién lo estaba leyendo, dice algo como que en tus cuentos hay cuestiones, un predominio de lo sensorial, por un lado, y eso es clarísimo, y hay muchas imágenes acústicas, sensoriales, de tacto, obviamente visuales, y por otro lado hay una cuestión siniestra. Sí. En el recorte que hicimos para este libro de los cuentos, pero en realidad en todos los cuentos, que en el otro libro también, en Carne Rota también, a mí me interesa mucho eso, ¿no? Lo siniestro como lo familiar que se vuelve terrible, pero también lo siniestro como esas cosas terribles que ya de tan comunes no las registramos. Ya de tan comunes nadie las nombra, y hacemos que no pasan, y hacemos que no existen, y ya ni siquiera es una simulación, ya no las registramos. Acá en el libro de cuentos hay dos cuentazos, que son el primero, que es el arrollado, del arrollado matambre que estamos hablando, que es tremendo. Uno realmente cuando siente la amenaza empieza a sentirse mal, pero tiene que seguir leyendo, es algo que no quiere leerlo, pero tiene que seguir leyendo para ver cómo termina el cuento, y entonces esa amenaza se cierne sin que se diga nunca que hay una gran amenaza. Y el último, que es Haceme lo que quieras, también es un gran cuento, y que está de alguna forma emparentado, Haceme lo que quieras, con propiedad transitiva, ¿no? Un cuento. En los dos cuentos vos haces, digo, ahora en realidad no tengo tan claro, pero haces el protagonista es un hombre que siente grandes deseos, un gran deseo sexual en el caso de una compañera de trabajo, o algo así, y en el otro caso es un profesor por una alumna. Y se nota mucho, digamos, está muy bien logrado esa mirada masculina, ¿no? Intensamente de deseo, digamos, orgánico, sexual, ¿no? De una atracción muy fuerte. Te agradezco que me lo digas porque siempre uno está en la duda cuando está hablando de algo que no experimentó en el cuerpo, porque yo muchas veces construyo el personaje, como soy actriz también, tengo esta costumbre de construir desde la memoria, y acá en este caso había como retazos de memoria que me faltaban. No, claro, ahí tenés que construirlo, digamos, con tu parte, si se quiere, masculina, interna, ¿no? Todos tenemos una parte masculina y una parte femenina, y el escritor intenta... Y la pasión es común a todos, digamos, el apasionamiento que te puede llevar que es padecimiento también, y que te puede llevar a la muerte o al homicidio, creo que es común a los dos sexos, ¿no? No, pero en el caso, digamos, masculino me parece a mí que es más fisiológico, más orgánico. En el caso de las mujeres, no sé si no hay una cuestión un poco más mental, de alguna forma. En el caso de Haceme lo que quieras, es un muchacho que está enloquecido con una mujer, y que le dicen que es mayor que él. Y varios le dicen que esa mujer es el demonio, y está enloquecido, y hasta que en un momento esa mujer, que es escultural, un cuerpo escultural, es hermosa, en fin, no sé qué, no sé cuánto, y que está casada con un señor de 70 años, esa mujer, ¿no? Claro.
y entonces lo invita y él se da cuenta que hay una especie de emboscada, de trampa, de algo así, pero no puede no puede resistirse, ¿no? No puede es resistir. Imposible, digamos, la atracción hormonal es demasiado fuerte. Sí, y en un momento le dice, haceme lo que quieras. Pero y le dice, entonces le cumple. Es raro porque, digamos, uno piensa, haceme lo que quieras, que lo va a decir la mujer, pero es el muchacho, es el hombre masculino que dice, haceme lo que quieras, porque ya está totalmente entregado, aunque sabe que, digamos, esa pasión sexual que están viviendo ahí encima de la cama, hay una mirada que, bueno, lo está, que es la del marido, ¿no? Es una cosa. Entonces uno está pensando que también ahí, y él lo es consciente, se cierne, como pasa en tus cuentos, una gran amenaza. También está contado en presente. Sí, en presente. Lo planteé en presente desde el primer momento y es todo un presente continuo, porque me resulta, realmente yo siento que usando el presente puedo lograr el nivel de tensión que quiero que se sienta que hay, el nivel de amenaza, pero además me parece que el presente acerca mucho el lector a la escena. Me parece que el presente es lo más teatral para narrar. Mirá vos. Claro, el presente es lo más teatral porque, digamos, qué sé yo, por ejemplo en teatro, no es lo mismo si aparece un bufón y te dice, bueno, acá hay un castillo y acá venía y había una princesa que le va a decir después, ¿no? O sea, como que hay una diferencia, un diferimento, ¿no? Sí. Y el presente es lo más teatral, porque vos estás ahí asistiendo a la escena realmente como si metieras la cabeza en la escena. El teatro es en presente, digamos, el teatro es presente en general, permanente. ¿no? Sí, en general es así, en presente, sí. El cine también ocurre en las escenas, aunque ocurran en el pasado, hayan pasado siempre está exhibiéndose en ese momento, está ocurriendo en ese momento. Claro, ¿no? porque por más que vayas al flashback, lo que hay en flashback también te lo están pasando en presente. Claro. Y por ejemplo, en algunas películas que tienen como mucha retórica, que hay alguien que cuenta mucho y qué sé yo, vos un poco te aburrís. Viste que a veces que hay alguien que hace un monólogo largo porque le cuenta al otro lo que piensa, qué sé yo, de alguna manera te salís de la escena, ¿no? Y el presente, para mí, para escribir, el presente me da esa satisfacción de sentir que uno se sumerge más rápidamente, se sumerge en el ambiente y está más implicado, uno lector está implicado en la escena, no sé si tanto que te pones en la piel del protagonista, pero por lo menos que sos un espectador que está sentado en la primera butaca, o si no en el pozo, ¿viste? En propiedad transitiva también estamos hablando de temas bastante, no sé, digamos, estamos hablando de temas sexuales, pero en este caso es un profesor que está enloquecido por una alumna que tendrá 16, 15, 16 años, pero también que es lo que, digamos, la imagen que tenemos un poco de alguna juventud, ¿no? De que tiene mucha experiencia y que, bueno, hay una cuestión media de Lolita ahí, ¿no? Incluso como me acordé de la película Lolita en un momento porque está con el chupetín, no sé qué, no sé cuánto, que es la presentación de la película Lolita, precisamente, también, ¿no? Sí, viste que uno escribe con todo lo que vio, lo que escuchó, lo que leyó. Sí. Es un cuento fuerte, ese es un cuento fuerte, porque ahí, por supuesto, no es que no se salva a nadie, hay víctimas claras, ¿no es cierto? Pero hay como una cadena de violencias, ¿no? Porque el profesor está violentado por la actitud de la alumna, pero también está violentado por su realidad frustrada. Sí, por la cuestión económica. La cuestión económica, su frustración personal, su autoestima deshecha, el tipo está trulado. El tema de que ocurre en todos los lugares de enseñanza, ¿no? De que no va para ni adelante ni para atrás. Claro, en fin. que además le falta algunos caramelos en el frasco y entonces se decanta toda una situación siniestra que además
la va a desencadenar en otro escenario con gente más víctima, o sea, va a victimizar más terrible, a gente más que terrible. ya es víctima. Sí, más terrible. En Sí, fin, Flavia Pantanelli, este es el libro, se llama Haceme lo que quieras, se puede comprar en Amazon, se puede comprar en Outsider. Nosotros, a ver, en el blog de La Máquina de Pensar está el link, o sea, está linkeado y se puede ir directamente a Outsider. Digo, para aquellos que les pueda interesar este libro, ahora no me acuerdo cuánto cuesta, creo que cuesta en Argentina cuesta 35 pesos. Y en eso puede ir directamente a Outsider. Digo, para aquellos que les pueda interesar este libro, ahora no me acuerdo cuánto cuesta, creo que cuesta en Argentina cuesta 35 pesos. Y eso vendría a ser como un equivalente, creería, en Argentina sería como un equivalente de $3. $3 está, $3, o sea, no sé en Uruguay, 90 pesos o 100 pesos vale Haceme como lo que quieras, porque es un libro digital. Gracias, Flavia, por estar aquí en La Máquina de Pensar. Gracias a vos, fue un enorme gusto y un enorme privilegio que leas mi libro y te súper felicito por el programa, por tus libros. Espero verte el jueves en Buenos Aires. Dale, che, te mando un abrazo, amigos. Se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar con otra escritora de cuentos, Leticia Feipe, y vamos a estar también con Noches de Música de Luis Fernando Iglesias. Esto es todo, amigos. Un beso grande un para beso. Uruguay. Chau.